Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la última etapa de la prehistoria. Hoy vamos a conocer la edad de los metales. Comienza aproximadamente en el año 6500 a.C., cuando el hombre comienza a utilizar para hacer herramientas diferentes tipos de metales en vez de piedras. El primer metal que se utilizó fue el cobre. Luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. Si quieres ver el vídeo completo, Esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a explicar la clase de las primeras civilizaciones, cómo surgieron estas civilizaciones y algunas características a nivel económico, político y social. Para ello ya hemos estudiado el periodo del Paleolítico, Neolítico, un breve video de la Edad de los Metales. Ahora vamos a entrar de lleno al concepto de civilización. Para comprender el concepto de civilización vamos a explicar a partir de dos maneras, ¿ya? Una de ellas, la civilización es comprendida como costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana. El progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Quiere decir que hay una serie de manifestaciones, creaciones del hombre, ¿ya? La arte la crea el propio hombre, las costumbres son propias del hombre, el conocimiento es propio del hombre. A esto y en una etapa determinada le hemos llamado civilización. También podemos definir civilización como un estado o etapa en la cual las distintas culturas y sociedades humanas llegaron a un nivel de desarrollo elevado en sus organizaciones y expresiones simbólicas, arquitectónicas y religiosas, además de una gran evolución de sus ciudades y centros urbanos. Es decir, estaríamos hablando de una etapa ya diferente a la del Paleolítico, ¿verdad? Diferente a lo que fue la prehistoria. La civilización ya es con la civilización surge la historia porque ya tenemos la escritura, ya podemos comprender de mejor manera lo que ocurrió en este periodo porque hay vestigios de lo que aquellas personas escribieron. Entre las características que definen a este concepto de civilización, las podemos describir algunas entre ellas, que esta sociedad surgen nuevas instituciones, nuevas pautas sociales, nuevas formas de vida, nuevas tareas del ser humano. Y con ello también aparece la estratificación social, es decir, cuando nosotros en las sociedades las dividimos a través de una pirámide, ¿verdad? Con diversos escalones, donde cada uno tiene un rol dentro de la sociedad y importante que en esta sociedad no hay posibilidad de ascender a otra clase, más bien uno nace esclavo y muere esclavo. Tiene una tarea determinada dentro de la sociedad. El esclavo es diferente al sacerdote, diferente al militar, diferente al emperador. Un segundo concepto es que este estado surge en una base territorial. A diferencia del Paleolítico, ¿verdad? Y del Neolítico, donde empezaban a surgir las tribus. Estas tribus eran familiares y el líder de la tribu era el padre de la familia. Ahora es diferente porque esta sociedad no lo une la familia muchas veces, sino es el territorio. Y por lo tanto hay una autoridad que es diferente.
esta autoridad en el poder político y militar. Establece un código jurídico, es decir, normas, leyes que tienen que cumplir la ciudadanía en este periodo. El aprovechamiento del excedente agrario, es decir, lo que sobra de los frutos, de las verduras que se extraen, se pagan como tributo, ¿ya? Si yo cosecho una cantidad de papas, por ejemplo, a mí me sobra esa cantidad de papas que yo no alimento y las tengo que entregar. De esta manera se empezó a recaudar más y más alimentos, a tal punto que va a empezar a surgir el comercio también, este excedente. Importante también que en el punto número 4 tenemos la división del trabajo. Cada uno cumple un rol dentro de la sociedad. Ya el hombre se encarga de una sola tarea y por lo tanto, como se van pagando excedentes, tributos, se les paga también a través de alimentos a la gente. Se crean grandes centros comerciales y manufactureros, es decir, que producen cosas en el territorio y por lo tanto crean vínculos con otras sociedades. Y esto implica la aparición de un mercado de largo alcance en este periodo. Artículos de lujo empiezan a surgir los metales, ¿verdad? Como ya estamos en el periodo de los metales, surgen joya, artesanía, ¿ya? Orfebrería y una serie de artículos que son importantes. También tenemos el progreso de la ciencia exacta, hasta surgir las matemáticas. Las matemáticas surgen en un primer momento para comprender los fenómenos de la agricultura, cuándo se tiene que cultivar, no en cualquier periodo, hay un periodo determinado, ¿ya? Donde se cultiva, donde se siembra, ¿verdad? Luego se cosecha. Y esas etapas se empiezan a calcular y empieza a haber un descubrimiento también de la astronomía, ¿ya? Cómo va influyendo el sol en la agricultura, los periodos de la luna, ¿ya? El periodo de las estaciones del año, y empieza a haber una mayor predicción. También cuando aumenta el caudal del río, disminuye el caudal del río, todo esto empieza a aparecer una serie de ciencias, la matemática, la geometría, la astronomía, la escritura, el lenguaje empieza a surgir y por lo tanto la forma de escribir va a ir variando y esto permite un nuevo conocimiento. También estas grandes obras que van a surgir de grandes dimensiones, la arquitectura, cómo poder elevar estos grandes edificios, ¿verdad? Raizados con la religión. ¿Qué encontramos en estas civilizaciones antiguas? En la sociedad antigua encontramos materiales utilizados y organizaciones estructuradas que nos presentan una sociedad como civilización. A nivel material tenemos lo que tiene que ver con lo urbano, ¿ya? Lo propio de la ciudad, las murallas para protegernos, los barrios van a crearse, los mercados. También a nivel arquitectónico tenemos los templos, principalmente de religión, los palacios, ¿ya? A nivel político, los canales de regadío, lo que les estaba explicando en relación a la agricultura, cómo el agua se va a ir transportando para regar los diversos frutos. El uso de la rueda, importante para transportar cargas pesadas, el transporte con animales y una serie de elementos que van a optimizar el tiempo, el traslado y el rendimiento del ser humano. La metalurgia tiene que ver con la utilización de los metales y la fabricación de nuevos utensilios, que también son importantes. Y a nivel de organización tenemos estos grandes estados, con un gobierno, el orden jurídico de leyes, las normas, la escritura, los escribas, eran las personas dedicadas a escribir en esa época. No todos sabían leer y escribir y por lo tanto los escribas están dedicados a detallar cada una de las cosas para comunicarla a las autoridades y tener un resguardo y un conocimiento para el próximo año. El calendario muy importante que va a empezar a surgir el conocimiento de la astronomía, la especialización y división del trabajo, que ya lo explicamos, la jerarquía social, es decir, la pirámide, ¿verdad? Mientras más alto en la clase, es menor.
y la religión oficial. Se instaura en este periodo también los cultos, muchas veces enraizados con la autoridad, el desarrollo científico y el ejército profesional se resguarda y defiende y puede atacar también a otras civilizaciones. Estas civilizaciones, por lo tanto, tienen rasgos en común, ¿ya? Si bien hay muchas diferencias que vamos a ir viendo, hay características en común que ya le hemos explicado anteriormente, y estas características posibilitaron el desarrollo de las sociedades que nosotros actualmente, también en estas sociedades mucho más desarrolladas, ¿verdad?, manejamos de alguna manera. La agricultura también es la cuna del nacimiento de las grandes civilizaciones, explicadas porque permite la alimentación de la gente, se puede alimentar durante todo el periodo. Estos alimentos también pueden ser guardados para el periodo de sequía, el periodo de mala cosecha, también para intercambiar con otras sociedades, lo que les permitió obtener nuevos recursos de esta nueva sociedad a través del intercambio. Estos intercambios en un primer momento son del trueque y posibilitaron el comercio. Por lo tanto, manejar el agua, dominar el agua, es necesario. Saber cómo obtener esta agua y cómo llevarla a los distintos cultivos. Importante también el poder político único y centralizado relacionado con la religión. Con el nacimiento de este nuevo estado, el poder político se centra en un primer momento en una sola persona, llámese emperador, autoridad, es una autoridad política. Y esta autoridad concentra el poder político, religioso, administrativo y militar. Por lo tanto, lo político y lo religioso se complementan y permiten dominar la sociedad, ¿ya? Muchas veces esta teoría de que el rey o emperador, en este caso, la autoridad máxima de la civilización, desciende su poder de un dios divino, y este dios divino le otorga a él eh, poderes sobrenaturales y por lo tanto gobernar sobre los demás. También en esta sociedad tenemos la burocracia, los burócratas, quienes son los empleados del Estado, aquellos escribas que están monitoreando y registrando cada uno de los cultivos, el comercio, cómo se traza, ellos tienen que ir escribiéndolo y por lo tanto permitieron comunicar y dominar sobre las masas, tener un control de la población, cuánta gente nace, cuánta gente muere. Y estas escrituras también posibilitaron, y hasta el día de hoy nosotros podemos comprender lo que vivieron ellos a través de estos escritos. Hay personas dedicadas a decodificar los jeroglíficos que en su primer momento se elaboraron y por lo tanto comprender cómo podían vivir estas sociedades. Resumiendo, por lo tanto, las primeras civilizaciones se desarrollaron en un importante centro urbano. Su sustento fue agrícola y ganadero. Centraron el poder político en su gobernante. Fueron sociedades con un gran desarrollo científico. Destacaron por su arquitectura y el poder político y religioso. Desarrollaron sociedades jerarquizadas y esclavistas. Construyeron numerosos canales de regadío y embalses con el fin de dotar agua a sus cosechas, lo que favoreció el desarrollo de una autoridad centralizada con capacidad de mandar. En este PPT número 2 vamos a explicar las primeras civilizaciones y las características que veníamos desarrollando. En esta revolución neolítica, ¿verdad?, el modo de vida sedentario, el aumento de la población, la producción de excedentes agrícolas y el intercambio comercial, además de la formación de ciudades con miles de habitantes, posibilitaron estas nuevas civilizaciones. Algunas civilizaciones son sociedades mucho más complejas de lo que ya hemos venido hablando, la formación de estos estados, el desarrollo de una escritura, ¿ya? Y esta escritura va a ir variando con el tiempo. Por ejemplo, que tenemos una escritura cuneiforme,
es decir, escrita como nosotros podemos redactar, y las leyes para la convivencia. Primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron entre los años 4000 y 2000 antes de Cristo, es decir, que hace unos 6000 años a 4000 años atrás. Ya, recuerden que nosotros dividimos el tiempo desde el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, 4000 antes de Cristo es mucho mayor que 2000 antes de Cristo. Estas civilizaciones desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China. Estas primeras civilizaciones tienen características por ser fluviales, es decir, congregarse en torno a un río. Importante también que estas primeras civilizaciones se desarrollan en regiones comunes, ¿ya? En una parte importante del territorio del mundo. Como venía explicando, estas civilizaciones fluviales se desarrollan en torno a grandes ríos, por ejemplo, en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Son estos dos que inventaron a esta gran civilización. Fue la Mesopotamia en una de la primera civilización. ¿Ya? Los arqueólogos han podido descubrir más civilización se encontrarían en Mesopotamia. También tenemos Egipto, Egipto, el río Nilo, la India sobre el río Indo, China sobre el río amarillo, Guangzhou, y azul, Yangtze. Estas culturas giran en todo un río. ¿Qué pasaba en América alrededor de esta misma época? Bueno, en América también se desarrollaron las primeras civilizaciones. En América del Norte, en Mesoamérica, tenemos hace 1500 años antes de Cristo a la cultura olmeca. ¿Ya? La cultura olmeca sería la base y estuvo próxima también a lo que sería más tarde los aztecas. Sería la base en parte de la cultura azteca. También tenemos a la civilización Tabín, ¿ya? Que sentó un fuerte impacto sobre el territorio de Perú, ¿ya? Hacia el año 1000 antes de Cristo. Estas civilizaciones son destacadas por su gran desarrollo, lo podemos encontrar en los vestigios arqueológicos actualmente. Por lo tanto, que en América sí tenía civilizaciones, si bien un poco más tardías que las anteriores, pero tuvieron un desarrollo importante en la sociedad y por lo tanto empezaron a influenciar a que se construyeran otras civilizaciones y más tarde los grandes imperios como los incas y los mayas. En la parte superior izquierda de la pantalla tenemos la imagen de un templo de Mesopotamia. Estos templos de Mesopotamia han sido llamados famosamente como los zigurats. Los zigurats desaparecieron en aquel entonces porque la construcción de estos grandes monumentos construía sobre una piedra rojiza, ¿ya? Y sobre ladrillo. Por lo tanto, el paso del tiempo, estos materiales desaparecieron. Sin embargo, se han encontrado algunos vestigios de ellos a partir del paso del tiempo en el desierto. Tenemos a nivel comercial, esta economía está basada en el trueque. Las ciudades son ciudades-estado. Mesopotamia tuvo diversas ciudades dentro de esta gran civilización. Cada una tenía su propia estado. Y estas ciudades muchas veces, como se muestra en la imagen, eran muralladas, con el objetivo de defenderse frente a un enemigo
ante una eventual guerra. La base económica, predominantemente agrícola, el carácter urbano, es decir, estas grandes ciudades están agregadas en torno a grandes centros ceremoniales, administrativos también, comerciales. En la imagen inferior derecha pueden observar acá las actividades comerciales, la agricultura, ¿ya? Que son representadas a través de pintura en papeles. Estos antiguos papeles fueron llamados papiros y en ellos se pueden desarrollar parte de la vida de la época. Ya hemos explicado en parte lo que es el Estado y la influencia de la religión en ello. Por lo tanto, este sistema de organización política, para los historiadores, lo hemos denominado teocrático. Esto es un Estado teocrático, es decir, un Estado basado en el poder de la religión, de uno o más dioses. Muchas veces estas culturas son politeístas, creen en varios dioses, que evolucionaron en algunas sociedades hacia una religión monoteísta, de un solo dios. En estas sociedades, la influencia de la religión es muy importante, como lo he explicado anteriormente, y por eso ha sido denominado teocrático. Actualmente nosotros tenemos algunos estados teocráticos como el Vaticano, en donde la figura máxima es el Papa. Este fuerte poder político se concentró en la figura de una sola persona, en este caso se le puede llamar rey, monarca, que dictaba la ley, cumplía funciones, mandaban al ejército y lo administraban. Y por lo tanto, los fuertes que hemos explicado y algunas características. Surgen algunas funciones administrativas en regiones más funcionarios que saben leer, los escribas, lo que podían recaudar impuestos, en se llaman los mandarines, y escribas en Mesopotamia y Egipto. Y estas sociedades muy jerarquizadas, como lo hemos venido explicando anteriormente. En este periodo también surgen los grandes guerreros. La defensa, por lo tanto, es un arma muy importante para mantener el poder político, ¿ya? Como se puede representar en esta figura china, ¿ya? De soldados, de guerreros que pertenecieron a la dinastía de esa época. Y por lo tanto, esto permite que los guerreros permiten mantener el control de los sacerdotes a través de la religión, mientras que los campesinos y los artesanos componían la parte productiva de la sociedad. Acá podemos observar cómo se empezaron a construir los primeros códigos. Ya más tarde en las próximas clases vamos a ahondar sobre cuáles fueron los primeros códigos, el código de Hammurabi, por ejemplo, y en estos códigos ya empieza a surgir una escritura asociada a la agricultura, ¿ya? En un primer momento. Acá se puede observar cómo va trascendiendo los cambios en la forma de escribir, ¿ya? A través de figuras, símbolos que representan información muy importante para la época. Finalmente, espero que les haya podido ayudar esta clase. Cualquier duda me pueden consultar al correo y estaré atento a sus comentarios. Importante también que ya tendremos una próxima clase online donde abordaremos estos temas, responderemos las dudas, por lo tanto espero que puedan estudiar a tiempo. Muchos saludos para ustedes.